Bueno, se lo decíamos en nuestras claves, el presidente Boric salió hoy al paso de este escándalo de drogas en la FACH y descartó que existan diferencias con el comandante en jefe de la institución, general del aire Hugo Rodríguez. Recién el día 18 de julio, el Juzgado de Garantía de Iquique va a definir si este caso es investigado por la justicia civil o militar. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al exministro de Defensa, José Antonio Gómez, a quien saludamos a esta hora de la tarde. José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Muy bien, Iván. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, y partamos por su expertise en esta materia como exministro de Defensa, y me gustaría conocer su opinión sobre, dada la naturaleza de este caso, funcionarios que estaban intentando transportar drogas en un avión institucional, ¿debiera estar radicada la investigación en la justicia militar o en la justicia ordinaria? Bueno, en principio por tratarse de un hecho que se produce por militares en un recinto militar, que es en este caso es un avión de la Fuerza Aérea, la primera lógica y la primera forma es enviar los antecedentes a la justicia militar que lo investigue. Sin embargo, la Fiscalía, el Ministerio Público, ha decidido presentar una contienda de competencia para los efectos que determinen, en este caso la Corte de Apelaciones, a quién corresponde llevar adelante el conocimiento de esta causa. Claro, ese es el punto en el que estamos. Y yo le pregunto que, dado aquello, naturalmente se produce la detención, no hubo un seguimiento previo ni posterior, se detecta el hecho, la anomalía, el maletín que estaba tratando de ser ingresado, y ya sabemos, el Ministerio Público pide los antecedentes, la Fuerza Aérea se los niega, el presidente los conmina en público a entregarlos, la Fuerza Aérea envía un documento de 5 páginas, el Ministerio Público sostiene que la información no es completa. Yo le pregunto que, teniendo en cuenta todo esto, y dado en cuenta que la ley 20.000 cubre el tráfico de drogas, ¿debería estar radicado en la institución castrense o en la justicia ordinaria? ¿Qué cree usted? Al margen del momento, porque el momento en el que estamos es el que usted describe. En su opinión, ¿qué es lo que debería pasar ahora? En mi opinión, sería mejor que lo investigara el Ministerio Público, porque tiene, yo creo, mayores herramientas, tiene conexiones que puede tener por la vía de investigaciones que está realizando hacia aquellas organizaciones que están penetrando, en este caso la Fuerza Aérea, a través de inducir al tráfico de drogas. Por lo tanto, sería mucho mejor que lo tuviera el Ministerio Público. Pero, Iván, eso no lo resuelve ni el No, por presidente de la supuesto, República es una opinión que le estamos pidiendo. ni el comandante en jefe, lo resuelve en definitiva, en este caso, los tribunales. Ya, José Antonio, y desde el punto de vista de todo este impasse que se ha producido, usted fue titular de Defensa, y naturalmente es muy extraño ver a un presidente haciendo un llamado público a una institución castrense, y después a un general director de la institución, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, respondiendo que el presidente no tiene injerencia en esta materia. No es usual ver este intercambio de opiniones entre el presidente de la República y un comandante en jefe de una institución armada. ¿Cómo lo ve usted? No, no es usual que pase eso. Lo normal es que estos temas tengan una vía lógica de investigación, y es lo más importante. Este impasse que se produce es porque probablemente en la reunión el presidente de la República le dijo al comandante en jefe que entregara los antecedentes al Ministerio Público. El comandante en jefe tiene que cumplir esa orden, y la cumplió enviándole aquellos antecedentes que eran posibles al Ministerio Público, pero no lo puede combinar a hacerlo porque esto tiene una vía judicial y por lo tanto puede cometer alguna infracción en este caso el comandante en jefe si cumpliera eso. Lo malo, Iván, es que se produzca una disputa o un impasse El público público. sobre algo que es más serio aún. Es gravísimo que conozcamos casos como estos y como el que se produjo en el caso del Ejército, donde las Fuerzas Armadas están siendo cooptadas por las organizaciones criminales. Eso es lo más grave. Sí, Y ese es el punto sobre el cual tenemos que tratar el tema. sí, y vamos a ir a ese punto, pero antes, solamente para dejarlo claro, porque usted conoce la secuencia de hecho, y aunque no esté participando en estas reuniones, están bien relatadas en la prensa, ¿no? Desde que se conoce el caso y todo lo que le comentaba yo. ¿Dónde comienzan los errores? En haber hecho este punto de prensa público para decirle, se le pidió a los comandantes en jefe que se les instruyó, fue la palabra. Y después que el comandante responda, ¿dónde está el error? ¿En la presidencia, en la comandancia en jefe, en la vocería que da el ministro de Seguridad, en la vocería que da la ministra de Defensa? En algún punto uno tiene que ver que hay un error en esta cadena que lleva a una fricción que no solo es innecesaria, sino que desvía la atención de lo que es esencial, que es el narco entrando en la Fuerza Aérea. Pero
para despejar ese punto e ir a lo de fondo. ¿Dónde se produce el error de acuerdo a lo que usted ha podido ver? Bueno, en este caso, claramente la relación es presidente, ministro de Defensa y comandante en jefe. La intervención de otro ministro en relación a las conversaciones que tenga el presidente con esta línea no debiera ser aceptable, y creo que ahí el ministro del ministro de Seguridad Pública, que es un gran comentarista de todas las cosas, comente sobre esos temas. Yo creo que ahí se produjo Ya, una en la injerencia, en la diferencia. intervención del ministro Cordero, dice usted. Exactamente, porque ahí él dice, le dio una instrucción, la ministra dice, no, fue una conversación, da lo mismo. Por lo tanto, Iván, lo que produce finalmente Es esto un es roce. que el problema está centrado en una disputa entre ministros. Y yo creo que aquí no hay disputa entre ministros. El presidente instruye, el comandante en jefe cumple dentro de lo que puede y se acabó la historia. Lo demás es, vamos al fondo. Ya, pero está bien, pero solo era para dejar esclarecido porque la situación no es sencilla, por subordinación, por todo lo que entendemos. La intervención del ministro Cordero, en su opinión, es la que fricciona la relación, cuando dice el presidente instruyó. Así es. Ok, Además entiendo que el ministro Cordero no sé si estaba presente en el lugar, pero da lo mismo. ya, Yo que fui ministro de Defensa, lo lógico es que se entiendan con el ministro de Defensa las Fuerzas Armadas y el presidente. Los perfecto. demás ministros intervienen y debieran intervenir en la etapa que les corresponde. Vamos al fondo. Me parece, José Antonio, que estamos siendo testigos, desafortunadamente, de un punto que es bastante de inflexión. Habíamos visto la penetración del narcotráfico en distintas capas de la sociedad, en distintos estamentos de la institucionalidad, hasta municipios, casos aislados en Carabineros, casos aislados en la PDI, casos aislados en el Ministerio Público, casos aislados en Gendarmería, casos aislados en el Ejército y ahora casos aislados en la Fuerza Aérea. Es difícil entender que son todos casos aislados y que estos sean excepciones. ¿Cómo interpreta usted el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de la fragilidad institucional ante el poder de corrupción del narcotráfico? Yo creo que estamos en una situación, diría, compleja. Todo lo que tú mencionabas, Iván, de las casis, es grave, es la penetración grave en instituciones fundamentales que no pueden ser penetradas por el narcotráfico. Por lo tanto, esto que pasa con las Fuerzas Armadas hoy día es una situación muy compleja y muy grave y nos puede llevar, estamos a puertas de que nos lleve a aquellos lugares donde las organizaciones criminales logran finalmente penetrar a las organizaciones, a las instituciones y tienden a dominar el sistema. Bueno, Y el, no, perdón, sí, perdón. perdón. No, No, es que le quería comentar, José Antonio, que cuando usted era ministro, probablemente había pasado poco tiempo para que países como Colombia, México, Brasil en alguna medida, tuvieran conversaciones de este tipo y dijeran, el narco no se está penetrando, el narco está ganando territorio, y vemos lo que ha pasado en la década de los 90, en la década un poco anterior, en los 80, para no hablar de 2000, donde se consolida el poder del narcotráfico y termina con casi estados fallidos en América en general. ¿Estamos tarde en esta conversación? ¿Se están levantando las alertas de manera tardía? yo creo que estamos trabajando lento y atrasados, porque cuando se produce el tema de Ecuador, Ecuador en un Sí, plazo de 5 años terminó casi en un estado muy dominado por estas organizaciones criminales. sí, claro. Entonces, cuando se toman decisiones como vamos a enviar a las Fuerzas Armadas a la protección fronteriza o los vamos a involucrar en los temas de seguridad pública y no se toman las medidas que son necesarias para que no se produzca la penetración de esta gente que tiene enormes recursos y actúa de dos maneras: o te coapta por el dinero o te amenaza familiarmente. Entonces tú tienes que generar una forma de Plata o trabajo plomo, como dice el dicho. exactamente. Y tiene que generar una forma de trabajo que sea amplia desde el punto de vista de la capacitación, del conocimiento, de la inteligencia, la contrainteligencia, que es vital. Considerar al Estado como una alternativa de ser dominada y penetrada por las organizaciones criminales. Y yo creo que estamos en una lentitud enorme, porque cada vez que pasan estas cosas se produce un escándalo. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a crear una institución, vamos a mandar una ley, vamos a poner recursos, cuando en realidad lo que aquí se puede hacer es, claro, si tú trabajas con la capacidad que tiene el Estado de Chile en su conjunto, a través de la
educación, a través de la inteligencia, la contrainteligencia, con el conjunto de las instituciones para lograr la información y ir penetrando las organizaciones criminales y dominando las organizaciones criminales con cárcel o con información internacional, es lo que hay que hacer. Pero estamos lentos, estamos sin... José Antonio, y pensando en esa, porque uno aquí debiera pensar en la experiencia internacional, ver un poco el derecho comparado, o incluso las políticas públicas que han dado resultado en países que se han visto amenazados por el narcotráfico. Lo de Ecuador, usted lo comentaba, se detectaron 11 bandas de crimen organizado que prácticamente tenían permeada toda la institucionalidad. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos una policía de frontera, como ocurre en México, como ocurre en Estados Unidos. No tenemos un departamento que se dedique al control exclusivo de las drogas, como la DEA en Estados Unidos. No estoy diciendo que sea el modelo a seguir, pero estoy pensando en países que son destino de las drogas y que tienen evidentemente problemas fronterizos. En el caso de Estados Unidos con México, nosotros no seamos ingenuos, la droga se fabrica en Bolivia, en Colombia. Hasta hace algún tiempo nosotros éramos país exclusivamente de tránsito. Hoy día Chile tiene de los niveles de consumo más altos del continente, y en el caso del tránsito se señala que el puerto de San Antonio está dentro de los 3 puertos más importantes para el tráfico ilícito de drogas con destino a Europa. ¿Nos falta institucionalidad o usted cree que con la institucionalidad que hay sí se puede dar esta lucha frontal contra el narcotráfico? Yo soy categórico, Iván, en decir que no nos falta institucionalidad, que nos falta decisión política, nos falta Ajá. mando, nos falta la capacidad que tiene que tener el Estado de trabajar en conjunto. Mira, yo lo planteé hace 1 año y medio atrás o 2 años. Hay que instalar lo que se llama el Estado Mayor Conjunto de Seguridad, dirigido no por otra persona que no sea el presidente de la República. Porque esa organización, que no es esas mesas enormes con participación de mucha gente, sino que con participación de los organismos que tienen que trabajar para combatir lo que estamos hablando, pero dirigida por aquel que solo es el único que tiene el poder para mandar, que es el presidente de la República. Y te permite trabajar con la inteligencia, Carabinero, PDI, ANI, inteligencia de las Fuerzas Armadas, que te va a permitir tener información de fuera de Chile de lo que está pasando con estas organizaciones en esos lugares, te permitiría coordinar al Servicio de Impuestos Internos, a la CMF, a los conservadores, a la Contraloría General de la República, en un trabajo operativo, en un trabajo conjunto. Eso hoy día no está pasando. Por eso no necesitamos más instituciones, José Antonio, necesitamos perdón, orden. pero también se necesita de recursos. Se lo pregunto porque usted conoce la frontera norte. Yo también conozco la frontera norte. Estuve hace un año realizando algunas labores para ver cómo funcionaba el control del ejército precisamente en temas fronterizos. Y conversábamos ayer con la fiscal regional en la Radio Universo en la mañana temprano, y ella decía que en el recorrido que hizo por la frontera norte había tramos donde en más de una hora recta recorriendo en automóvil no se veía una unidad militar en relación a otra. O sea, un automóvil recorriendo una hora no encontraba un punto donde hubiera militares entre medio. Entonces, evidentemente, uno entiende ahí que hay una permeabilidad de la frontera que es enorme. Y desde el punto de vista administrativo, usted no puede, por ejemplo, pedir alzar el secreto bancario si no es con una orden judicial. Administrativamente no se puede hacer y no existen los votos para eso. Entonces todavía no se puede ir aguas arriba a ver cómo se mueve el dinero en el narcotráfico si usted no puede levantar el secreto bancario para una investigación prejudicial. Por ejemplo, si el Ministerio Público tiene sospecha de movimientos irregulares de dinero, no puede levantar el secreto bancario. Entonces, nos falta algo allí material. Por ejemplo, nuestra frontera tan extensa, sobre todo con Bolivia, incluso más que con la peruana, es muy extensa y es muy difícil de cubrir. Y materialmente es muy difícil de hacerlo. No tenemos los recursos, no tenemos los radares, no tenemos el personal militar. Y desde el punto de vista institucional tampoco hay algunas herramientas básicas como el secreto bancario. Iván, desde la perspectiva del control fronterizo por la penetración de las drogas, claro que es difícil al nivel que estamos hablando, porque tenemos una frontera gigantesca con Bolivia, con Perú, por lo tanto eso no es fácil. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora, que es instalar a las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, ha ido bajando el ingreso de migración, ha ido bajando el ingreso de droga, hay harto decomiso. Pero en el fondo no es solo el control fronterizo, porque claro, si uno pretende controlar ese tipo de ingreso va a ser casi imposible, porque ya se han instalado sistemas de drones, sistemas de Fuerzas Armadas, por eso digo que el trabajo va más bien en la inteligencia y la contrainteligencia, en la coordinación de las instituciones del Estado que pueden ayudar a combatir esto.
O sea, es decisión política, dice usted, José Antonio. Hay una debilidad más política que institucional. Yo diría que hay una debilidad política de mando y de estructura de trabajo común. Probablemente, y es cierto que hay que resolver algunos temas legales, pero ese no es el punto central, porque si yo quiero hoy día obtener la posibilidad de ingresar a una cuenta bancaria, existe. Me puede demorar un poquito, pero existe la fórmula. Pero eso no puede impedirnos a que las instituciones trabajen juntas, a que se comparta la base de datos. No se comparte, Iván. La inteligencia trabaja parceladamente. El Ministerio de Seguridad Pública tiene una visión de análisis o de proyección, cuando hoy día lo que necesitamos es que todas estas instituciones se junten, trabajen. En Chile no es tan difícil seguir la ruta del dinero teniendo a los conservadores, a los notarios, a las compraventas, a los lugares donde se cambian los dólares, a las transferencias Ya, internacionales, pero José etc. Antonio, yo le hago una pregunta. Si yo voy hoy día a una automotora de lujo y me compro un automóvil de 200 millones de pesos y lo pago en efectivo, ¿salta alguna alarma? Tiene que saltar. Por eso que hay que ¿A establecer. quién está obligado? Se lo digo porque de pronto cualquiera que reportea el área policial de pronto ve en sectores donde las casas pueden valer menos que estos vehículos, circulando algún tipo de vehículos que uno dice sospechoso, extraño. Probablemente esto se pagó en efectivo. Y cuando ha habido decomiso, usted ve de pronto autos de alta gama, que uno entiende que son costosísimos, y si uno viera quién lo compró, la trazabilidad de los recursos, de dónde provienen, probablemente tengan un origen ilícito. ¿Están obligadas las instituciones a entregar esa información a partir de qué monto? Y si se hace, ¿por qué no se puede perseguir la ruta del dinero entonces? Hay instituciones obligadas, otras que probablemente podrán. El caso que yo le pregunté, por ejemplo, si va un narco hoy día y se quiere comprar un auto de 200 millones y lo paga en efectivo, cacha, billete sobre billete, ¿lo puede hacer? Lo voy a hacer, pero yo creo que existe la forma de lograr en la medida. Iván, piensa que si tú tienes una institucionalidad trabajando en conjunto, cualquier movimiento de esa cantidad de dinero que entre a una automotora en dinero en efectivo va a reflejarse en alguna parte del sistema. El problema es que no existe la información compatibilizada. Yo puedo hacer algo por un lado, pero no me llega por el No está otro. centralizado. Y no está trabajado en conjunto. ¿Cómo lo explico? Si yo tengo la base de datos del registro civil, tengo la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, tengo la base de datos de inteligencia que tiene Carabineros, tengo toda la institucional, todo el sistema trabajando, va a aparecer la alarma, va a saltar la alarma. Y si tengo analistas de inteligencia que están destinados a, por ejemplo, el Tren de Aragua o las otras organizaciones que existen, pero tengo que hacerlo en conjunto. Entonces, hoy día pasa lo de la Fuerza Aérea y la fiscal de la zona está pidiendo los papeles, pero eso a veces la propia fiscalía no tiene la coordinación de lo que tiene la fiscal de Iquique con lo que tiene el fiscal de Punta Arenas, que pueden haber cruces que son necesarios e importantes desarrollar. Ahora, José Por eso Antonio, digo que puede. sí, se lo pregunto porque, ya que usted cita a la fiscal de Tarapacá, que es la fiscal Steiner, que nosotros conversábamos antes de ayer con ella, y a propósito del caso anterior, que es el de los narcomilitares, el vehículo aquel con 97 kilos de drogas que fue sorprendido en un operativo que estaba siendo perseguido, de hecho, era una investigación en curso, y ella señala que hay al menos 10 envíos de droga antes de este mismo grupo de personas, con lo cual si uno dice, se transportaban casi 100 kilos, estamos hablando de una tonelada probablemente, una tonelada de droga probablemente. La Fuerza Aérea, para quienes hayan viajado alguna vez en un avión institucional, a nosotros por materia de reporteo nos ha tocado varias veces hacerlo. Hasta hace poco usted, y yo creo que fue Juan Fernández, el accidente de Juan Fernández creo que es el que marca un punto de inflexión por la carga, por lo que ocurrió allí. Antes usted ingresaba y se contaba el número de pasajeros y de bulto, ni siquiera se pesaban individualmente, se pesaba el total de la carga y mucho menos se pasaban por escáner. Ahora sí se hace. Pero ¿cuánta droga habrá pasado antes? Porque si usted no escanea los bolsos, usted no sabe lo que hay ahí.
Entonces, Sí. ¿cuánta droga habrá pasado antes? Porque aquí pillaron a un funcionario, porque lo que ocurre es que hoy día se escanea los bolsos que ingresan a vuelos institucionales, incluso se entrega un boarding pass como si fuera un vuelo comercial, cuestión que antes no existía, y usted tiene que pasar por el detector de rayos X, y su bolso pasa por el detector. Y este funcionario lo que hace, sabiendo que esto está implementado hace poco, estaba metiendo esta maleta con 4 kilos de droga por la carga directa, y ahí se sospecha de la actividad extraña en la pista. Pero antes de estas modificaciones de la FACH, ¿cuánta droga se puede haber enviado? En la misma época en que usted era ministro. Este control no se hacía. Se decía, pasajero José Antonio Gómez, ¿cuántos bolsos tiene? 2. Pum, dos bolsos, pasaba la correa transportadora y nadie sabía lo que usted metió dentro de ese bolso. Era así antes. Es posible que No, es que era puedan así. haber... Le digo porque yo he volado y usted también como ministro le tocó volar en esos vuelos. No, no, digo que es así, pero es posible que haya pasado algo en esa época también. Pero cuando el gobierno toma la decisión o el Estado toma la decisión de que las instituciones participen en procesos de seguridad pública, y sobre todo en zonas tan complejas como la zona norte, hay que entonces planificar cómo enfrentar ese problema. Entonces, tendrán que existir los escáneres, tendrá que existir la forma, porque si hay 10 envíos de droga por parte de una institución como el ejército, Dichos de la fiscal, a eso lo dijo ella. y no hay ningún antecedente, significa que la inteligencia y la contrainteligencia no estaba funcionando. Entonces, por eso vuelvo a decir que esto no es un tema de resolverlo por escándalos que se producen por hechos puntuales. Esto es una definición de política pública de seguridad del Estado que requiere entonces que se tomen todas las medidas pertinentes, sobre todo con las Fuerzas Armadas. Sí, solo pensando en la cantidad de atribuciones y responsabilidades que en un sistema presidencialista como el nuestro, y a veces algunos dicen casi monárquico por la cantidad de atribuciones que tiene incluso legislativa el presidente de la República, delegarle esta responsabilidad adicional de ser él el que coordine esta mesa que usted plantea, no hace más razonable tener un organismo que se dedique exclusivamente al control del narcotráfico. Estoy pensando en un organismo como la DEA, que con todo lo bueno o malo que tiene como única tarea es el Departamento de Lucha contra el Narcotráfico en Estados Unidos. No digo que sea el modelo a seguir, ni digo que no tengan imperfecciones, de hecho el 2 de la DEA fue investigado por narcotráfico en su minuto, pero tiene una institucionalidad que está dirigida única y exclusivamente a esto. La única tarea, la única pega que tiene que hacer es evitar que el narco penetre. El presidente de la República tiene 1000 responsabilidades. Cierto. Por eso yo al principio preguntaba, ¿no tendremos una falla institucional? Países que se han visto amenazados por el narcotráfico normalmente terminan con una institucionalidad que es alguien a la cabeza de un departamento, de un organismo cuya única y principal tarea es combatir el narcotráfico. Chile no tiene esa institución, no hay una institución en Chile que tenga por objetivo principal y único el combate al narcotráfico. ¿No nos falta eso? ¿No nos falta un SAR contra la droga? ¿No nos falta algo parecido a un departamento de control del narcotráfico y drogas? ¿Una suerte de DEA? Voy a terminar el cierto que dije, porque tiene una lógica. Yo digo, es cierto que el presidente de la República tiene miles de funciones, pero es también cierto de que el Estado de Chile es descoordinado, que no tiene trabajo conjunto, que tenemos un montón de instituciones en la PDI, en Carabineros, en sistemas de inteligencia que hoy día tienen los sistemas, los recursos, la gente para trabajar y los mecanismos tecnológicos que no se hacen conjunto. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un mando único y el único que tiene el poder para hacer eso es el presidente, no para que esté trabajando en eso, sino para que dé las instrucciones y se produzca esta fórmula. De ahí en adelante tú puedes pensar en generar nuevas instituciones, pero si tú partes por generar nuevas instituciones, nos vamos a demorar 2 años, 10 años, como se está demorando la ley de inteligencia. Entonces, el tema es que hoy día tenemos el problema. Entonces, perdona que un segundo voy a Por favor. explicar la idea del Estado Mayor Conjunto de Seguridad. Es un primer piso dirigido por el presidente de la República que participa el ministro de Seguridad Pública, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el Ministerio Público y el ministro de Hacienda. Esos son los 5 que tienen que participar y la Contraloría General de la República. Además de las instituciones Eso le de contar las... con Carabineros, la PDI, las instituciones armadas, me imagino yo. Orden y seguridad. Este es el primer nivel político de análisis. Y ahí el presidente tendrá que decir, la ley más importante que tengo que sacar es inteligencia.
ningún otro ministerio, y el Poder el Parlamento tendrá que sacar esa ley en los plazos que la Constitución me da. Eso es mandar, eso es definir un trabajo serio. Luego tú tienes un segundo piso, que es el nivel operativo de inteligencia. Y ahí es donde yo digo, coordina a través de la inteligencia artificial, a través del Big Data, a través de todo lo que hoy día existe, coordina todos los antecedentes que tiene hoy día el sistema. Gendarmería tiene que estar también participando, Sí, claro. porque ahí está la mayor cantidad de información de inteligencia. Entonces, claro, podemos crear instituciones, pero no partamos por las patas del problema, partamos por el cerebro. Y eso es lo que yo digo, que hoy día no está operando bien y está descoordinado. Las policías están descoordinadas, el Ministerio Público está descoordinado y cada uno de ellos está recibiendo esta penetración de organismos de criminales, y eso es lo más grave. Bueno, y como usted dice, hay falta decisión y mando para combatir el narcotráfico. José Antonio Gómez, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y estamos en contacto. Muy amable. Gracias a ti, Que esté un muy bien. abrazo. Gracias.